¿Cómo están? Mm, Espero que se encuentren muy bien nuevamente. La disculpa del caso también por no haber estado presente el día lunes. Tuve un percance con mi laptop, pero ya está todo resuelto. Esperemos que no vuelva a pasar. Así que hoy día vamos a ver ejercicios en esta semana número 3 respecto, a ver por aquí, tenemos ejercicio de gases, estequiometría con gases, mezclas gaseosas. Respecto también al tema de soluciones químicas, el tema en general es sistemas dispersos, soluciones, coloides, suspensiones, así como también el tema de sólidos y el tema de líquidos. Ujú. Veremos también parte del tema de unidades de concentración de soluciones químicas. Y cinética química. Terminamos con el tema de cinética química. Bueno, vamos a darle chicos, vamos a comenzar por aquí. Y vamos a comenzar con esta primera pregunta. Ah, participan todos. Chévere, chévere. Perfecto. Bien, ¿cuál sería la clave correcta respecto a la teoría cinética de los gases ideales? ¿Mm? Me pide la proposición correcta. Vamos a leer la letra B, ya que por ahí me han colocado eso. Y luego la C, ya que por ahí me han colocado la cita. Respecto a la teoría cinética de los gases ideales, chicos, en los gases ideales no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Sí, para todo gas ideal no hay fuerzas o las fuerzas intermoleculares va a ser igual a cero para un gas ideal, ¿no? Un gas real sí se encuentra, ¿no? Hay fuerzas de atracción muy mínimas y muy altas las fuerzas de repulsión. Así que la B no puede ser. Bueno, vamos a leer la letra C. La temperatura de un gas ideal es proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas. Esa es la proposición correcta, chicos. Muy bien. ¿Y por qué? Porque justamente cuando se menciona esta variable de estado, temperatura, está relacionada con el grado de movimiento molecular presente en el sistema gaseoso. Sabemos que las partículas en un gas se encuentran a velocidades muy altas,
Así que esa velocidad de cada una de estas moléculas genera una energía cinética promedio, y esta energía cinética promedio está en función directamente proporcional a la temperatura de un gas. Esto quiere decir que a medida que el gas se encuentra a una mayor temperatura, va a haber una mayor energía interna en el sistema, y esa energía interna es la energía cinética. Listo. Chicos, ¿por qué la A es incorrecta? Porque el gas ideal se encuentra, o el gas se comporta en forma ideal cuando está a altas temperaturas y bajas presiones. Al revés, ¿no? ¿Por qué la D es incorrecta? Las moléculas son de forma esférica y de volumen apreciable. No. Si nosotros comparamos el volumen de las moléculas de un gas respecto al volumen total del sistema gaseoso, este volumen es despreciable, el volumen de la molécula. En la E dice, entre más colisiones de las moléculas ocurran en un área determinada, más colisiones de las moléculas sobre una área recipiente, a medida que hay más colisiones, mayor debe ser la presión ejercida del gas. Aquí dice menor. Recordemos que la presión está relacionada directamente con el número de choques de moléculas gaseosas hacia el recipiente que lo contiene. Vamos a la pregunta 2. Respecto a la pregunta 2, pregunta, me habla acerca de los procesos restringidos. Tenemos la primera ley que dice la ley de Boyle. Recordando, la ley de Boyle me indica que ¿qué variable de estado es constante, chicos? Respecto a la ley de Boyle. La temperatura, muy bien. Eso quiere decir, eso quiere decir que si para la ley de Boyle la temperatura es constante, entonces se trata de un proceso isotérmico, ¿no? Y si la temperatura no cambia, eso quiere decir que la energía cinética promedio, que es la energía interna, no cambia, pues, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? La energía del sistema cambia. La energía del sistema cambia. Eso es falso. No cambia también, pues, porque la temperatura se mantiene constante. Chicos, cuando habla acerca de un proceso isobárico, ¿qué variable es constante? Aquí se aplica la ley de Charles. Respecto a la ley de Charles, o sea, acerca de un proceso isobárico, la presión es constante, no P de presión. Listo. Así que hasta el momento, bien. Presión constante. Si la presión es constante, las demás variables, volumen y temperatura, cambian. Ahí dice, existe un cambio en el volumen. Correcto. Recuerda que son tres las variables estas. Y luego dice, el gráfico corresponde a la ley de Gay-Lussac. Chicos, ley de Gay-Lussac, ¿qué variable es constante? Para Gay-Lussac, la variable que es constante en el proceso es el volumen. Muy bien.
Y si se trata de un volumen constante, lo que varía es la presión y la temperatura. Si yo observo la imagen, me doy cuenta que esa línea que se encuentra inclinada corresponde a puntos donde el volumen se encuentra constante. Tenemos el punto número uno, vamos a poner por aquí, y el punto 2. ¿De acuerdo? Condición uno y condición 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, nosotros nos pide hallar la presión 2. Tú tienes que acordarte a los procesos restringidos el pavito. ¿Te acuerdas del pavito o no? Pavito. En todo proceso restringido, la masa del gas o las moles se mantienen constantes. Es por eso que se cumple la ley del pavito. Como estamos para esta gráfica aplicando la ley de Gay-Lussac donde el volumen es constante, chao. Al ser constante pasa a dividir a la constante y se va. Y queda presión entre temperatura es constante en todo el proceso. Entonces, en la condición número uno, en el eje Y tengo 0,24 atmósferas. Y en el eje X tengo para esa condición número uno 127 grados Celsius. Ojo que en las formulitas donde encontremos la temperatura debe ir como temperatura absoluta en Kelvin. Para pasarlo a Kelvin, lo sumamos. ¿Cuántos chicos le sumamos? 273, perfecto. Si le sumas 273 a 127, 400. Ya estaría en Kelvin. Le sumo 273 a 327, 600. Listo. Entonces, para la condición número uno sería 400. Esto va a ser igual a lo que está ocurriendo en la condición número 2. Dividimos la presión 2 entre la temperatura 2 en Kelvin, 600. Se van los ceritos, chau, 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 chau. 0,24 entre 4 es 0,06. Y por 6 va a pasar a multiplicar, da igual a 0,36 atmósferas. Así que por ello, esa clave es correcta. Y marcamos por aquí la letra D. Chicos, ¿hasta ahí está claro? Vamos bien hasta ahí, chicos. Continuamos. Vamos a la pregunta 3. Dice, algunos gases pueden ser usados como armas químicas, por ejemplo, el gas mostaza. Fue utilizado con la Primera Guerra Mundial, ocasionando la muerte y lesiones graves en los soldados. Este gas fue liberado desde cilindros de 820 litros a una presión de 3 atmósferas y a una temperatura de 27 grados Celsius, más 273, 300 Kelvin. Determine la masa de gas en kilogramos contenidas en un cilindro. ¿Qué vamos a aplicar por aquí? Considerando a este gas mostaza como gas ideal,
Aplicamos su ecuación universal de gases ideales, o sea, su EUG. Acuérdate del pavo ratón. Todos recordamos, ¿no? El pavo igual a ratón. Solo que en esta última parte, en vez de N de moles, voy a colocar su equivalente que es masa entre masa molar, ya que me pide la masa. Ujú. Despejando masa, tengo presión, volumen, masa molar y abajo R y temperatura. Por aquí tengo la presión, 3 atmósferas. El volumen, 820 litros. La masa molar, aquí está, 131 gramos por mol. Eso quiere decir que la masa me va a quedar en gramos. Dividido entre R, cuando la presión está en atmósferas, el valor de R es 0,082. Y la temperatura, 300 Kelvin. Muy bien. Por aquí podemos sacar tercia, mira, queda 100 y queda 1. 100 por 0,082 es 8,2. Ese 8,2 divide al 820 y te va a quedar 100 arribita. Eso quiere decir que la masa te va a estar quedando 13.100 multiplicando 131%, ¿no? Esto está en gramos. Pasado a kilogramos, lo dividimos entre 1000 y te queda 13,1 kilogramos. Y esa sería la clave. Te piden kilogramos la masa. Listo, chicos. Ahí está. Pues vamos al siguiente ejercicio. Pregunta 4. Determine el volumen de dióxido de carbono en litros a 227 grados Celsius más 273, 500 Kelvin, 624 milímetros de mercurio. A esas condiciones, el dióxido de carbono, producido por la descomposición de 96 gramos de metano. Estequiometría yo les recomiendo pasarlo a moles. Tengo masa. Es un problema estequiométrico ya que me dan la cantidad de metano y me piden la cantidad del dióxido de carbono que está presente en la reacción. ¿De cuántas moles estamos hablando? Si son 96 gramos de metano, pues para ello, esa masa lo divides entre su masa molar, que es 16 gramos por mol, y te estaría quedando 6 moles de metano. Entonces, como la reacción ya la tienes balanceada y los coeficientes son 1, 2, 1, 2, te das cuenta que por cada mol de metano se forma una mol de dióxido de carbono. Si tú tienes, según el problema, 6 moles de metano, entonces se van a formar 6 moles de CO2 porque la relación es de 1 a 1. ¿Hasta ahí me sigues? Entonces, como ya tienes las moles de CO2, la temperatura, la presión, pues puedes hallar el volumen con tu EUG, ecuación universal de gases ideales. El pavo igual a ratón. Aquí vas a despejar volumen, es lo que tú quieres, y quedaría ratón entre presión.
Reemplazando por aquí, el valor de R es 62,4 esta vez. ¿Por qué? Porque la presión está en milímetros de mercurio. La temperatura, 500 Kelvin. El número de moles, 6 moles. Y la presión, 624. Simplificas, chau, chau, queda 10 abajo. Se va un cero, un cerito. Y por aquí queda 6 por 50, 300 litros. Y 300 litros lo puedo escribir como 3 por 10 al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo, 3 por 10 al cuadrado. Esa es la clave. La letra C. Fácil, ¿no, chicos? Muy bien. Vamos ahora al problema número 5. Recordando un poquito esta geometría. Tenemos esta reacción que, por cierto, ya está balanceada, 1, 1, 1. Tenemos las cantidades de dos reactantes, 12 gramos de grafito. Lo pasamos a moles de manera directa y mental. Su masa molar del grafito, que es carbono, es 12. Así que 12 entre 12 es una mol. 16 gramos de O2. ¿Cuántas moles son? Tenemos que dividir su masa, que es 16, entre su masa molar. Si O es 16, O2 es 32. ¿Verdad? Por 2. Divido 16 entre 32, es un medio. Y eso sale 0,5. ¿Quién me dice, teniendo ya las moles de grafito, que es carbono, y de oxígeno, O2, quién es el reactivo limitante, chicos? Si la reacción te dice que se combinan exactamente en relación de 1 a 1 y el problema te da que ingresan una mol de grafito y 0,5 mol de O2, ¿qué reactivo se encuentra como reactivo limitante? Mm, Muy bien, Gabriel, es el O2. Chicos, quedamos por aquí. Miren. Las cantidades del problema son, vamos a colocarlo aquí de otro color, ¿te parece? A no confundirnos con lo que te da en los coeficientes. El problema te dice que una mol reacciona con 0,5 mol, pero la reacción te dice que la relación exacta es de 1 a 1. Lo único que vas a hacer, para no complicarte mucho, una regla práctica por ahí, es utilizar la división entre lo que te da el problema y lo que tienes como coeficiente. 1 entre 1 es 1. 0,5 entre 1 es 0,5. El menor valor de la división le corresponde al reactivo limitante, porque es la menor proporción. El mayor valor, que es 1, le corresponde al reactivo de exceso. Entonces, a nosotros nos pide la masa en gramos y el volumen del producto que se forma. Todo depende del reactivo limitante. El reactivo limitante tiene una relación de 1 a 1 con el producto.
Entonces, si reaccionan 0,5 del limitante, se producen también 0,5 moles del producto, porque la relación es de 1 a 1. En función siempre la cantidad del reactivo limitante. Como tengo moles, ¿sí? Como tengo moles, puedo hallar masa multiplicándolo por su masa molar, por ejemplo. ¿Cuánto es la masa molar de CO2? Gente, masa molar de CO2, 44. ¿Sí o no? Un carbono y dos oxígenos. Entonces, si tú le multiplicas por su masa molar, por 44 gramos por mol, obtengo la masa. Se van las moles, te quedan los gramos y sería 44 por 0,5, la mitad, 22 gramos. Y ahora voy a hallar el volumen. El volumen lo hallo de la ecuación pavo igual a ratón. Para despejando volumen de esa ecuación tengo ratón entre presión. Como la presión se encuentra en atmósferas, el R vale 0,082. La temperatura es 227 grados Celsius. Eso corresponde a más 273, 500 Kelvin. 500. El número de moles es 0,5. Y como ahí dice, la presión es de una atmósfera. Muy bien. Entonces, por aquí multiplicamos. 0,082 por el 100 del 500 es 8,2. Por 5 es 41. Y 41 por 0,5 es su mitad. Y eso te sale 20,5. Listo, chicos. ¿Cuál es la clave? La clave es la letra B. Letra B. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos, 5 ejercicios, chicos. ¿Cuál es la clave de esta pregunta entonces? El volumen ocupado por un gas depende de las condiciones de la presión y temperatura. Si un gas ocupa, dice, 60 litros a la presión de 1,5 atmósferas y 546 grados Celsius, súmale 273, serían 819 Kelvin, ¿no? Determine el volumen, me pide determinar el volumen que ocuparía a condiciones normales. Chicos, cuando dice el término condición normal, es porque la presión, ¿cuánto vale? A condición normal. Muy bien, una atmósfera. ¿Y la temperatura? 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin. Excelente. ¿Qué voy a aplicar aquí? Como no me habla acerca de las moles de gas, entonces vamos a decir
el número de moles de gas permanece constante, o sea, se trabaja para un mismo número de moles, o sea, para una misma masa constante. Se trata de un proceso isomático. Me dicen que es la D. Entonces, para todo proceso isomático se cumple la ley del pavito. Para un proceso isomático se cumple la ley general, que es la ley del pavito. Pavito constante. Eso quiere decir que presión por volumen entre temperatura es constante en el proceso. La presión para la primera condición es 1,5 atmósferas. El volumen 60 litros. Y la temperatura en Kelvin 819. Por aquí. La presión es de una atmósfera. El volumen es la incógnita. Y la temperatura es 273 Kelvin. Rápidamente me doy cuenta que 273 y 819 simplifico y me queda aquí 1 y aquí 3. Tengo por aquí 63, saco tercia, me queda 20 arriba, 1 abajo. 20 por 1,5 es 30. Así que el volumen es de 30 litros y ese 30 litros es 3 por 10, da 3 por 10 a la 1. Se acabó. Muy bien, la ve, chicos. Para eso tienes que recordar tus condiciones normales, ¿no? Ok, condición normal. Presión y tu temperatura. El Helios, dice aquí, siguiente pregunta. El Helios es una mezcla de helio y oxígeno, utilizado principalmente en buceo profundo para reducir esfuerzo respiratorio. También se utiliza en la medicina para aliviar síntomas de las obstrucciones de la vía respiratoria. La B. Muy bien, es la B. Una muestra de Helios de esta mezcla dice que contiene 96 gramos de helio y 64 gramos de oxígeno. Recomendación. Para una mezcla gaseosa es recomendable pasar masa a moles. ¿Cuánto sería moles de helio? Las moles para el helio. Directo lo calculamos, masa entre masa molar. 96 entre 4 es 24, ¿no? Calculamos la masa de O2, las moles, perdón, de O2, y sería su masa, que es 64, entre 32, que es su masa molar, y por aquí le sale 2 moles. Muy bien. Además, como estos son los dos componentes de la mezcla, yo puedo decir que la mezcla tiene un total de moles de 24 más 2, 26. El sistema, o sea, la mezcla, presenta un volumen de 123 litros y una temperatura de 27 grados Celsius. 273, 300 kilos. Me pide determinar la presión parcial en atmósferas de ambos componentes. Y desde ahí empiezo para ver qué necesito. ¿Cómo se calcula la presión parcial de un gas? Se calcula multiplicando la fracción molar por la presión total. Ujú. Entonces necesito fracción molar y presión total.
La fracción molar es facilita. ¿Cómo se calcula? La fracción molar se calcula con las moles del componente dividido entre las moles totales. O sea, si es helio, 24 entre 26. Si es oxígeno, 12 entre 26. Bueno, eso ya está, entonces me falta presión total, o sea, la presión total de la mezcla. Es por eso que voy a aplicar mi EUGI. ¿Para quién? Para la mezcla gaseosa. Si yo lo aplico para la mezcla gaseosa, tendría lo siguiente. Presión es igual al ratón entre el volumen, ¿sí o no? Pavito, es aplicando pavo igual a ratón. Como yo estoy aplicándolo para la mezcla, esta presión es la presión total. Este volumen es el volumen total. Estas moles son las moles totales. Ujú. Entonces por aquí, reemplazando quedaría R 0,082, ya que la presión lo quiero en atmósferas, según lo que me pide el problema. La temperatura es 300. El número de moles totales son 26. Y el volumen total del sistema es 123. ¿Cuánto sale la presión, chiquilines, ahí? ¿Cuánto me queda por ahí la presión? Ujú. Multiplicamos 0,082 por 300 por 26 entre 123 y eso te queda 5,2. No, 5,2 atmósferas. Si esa es la presión total, entonces hallo por aquí la presión parcial para el primer componente que es el helio. Para el helio. ¿Cómo sería? Las moles de helio, las moles totales, o sea, la fracción molar, multiplicado por la presión total que es 5,2. Si es 52 entre 26 sale 2, pero como es 5,2 sale 0,2 por 24 es 4,8. Puedes hacer lo mismo para oxígeno, pero también lo puedes calcular con una diferencia. Como son solo dos componentes y esta es la presión total, restas con la presión parcial de helio y te sale la presión parcial de O2, que te va a quedar 0,4, ¿no? 5,2 menos 4,8, 0,4 atmósferas, ya de manera más directa. Sí, recuerda que la suma de presiones parciales de los componentes de una mezcla debe ser igual a la presión total. Si lo haces dividiendo aquí 2 entre 26 por 5,2, también va a salir 0,2. Sigue aquí la clave, es la letra B. Bien, chiquilines, entramos a otro tema. Ya conectar el cargador de mi laptop. Dame un minuto, chiquilín. Si no, por aquí se me va la luz.
Continuamos. Chicos, teoría es importantísimo. ¿Me puedes decir por ahí cuál es la clave de este ejercicio? ¿O vamos por proposición? A ver, la primera. Con sistema a los sistemas dispersos. Se clasifica en función a su tamaño de la fase dispersa. Recordemos lo siguiente. Yo cuando tengo un sistema disperso, la fase dispersa son las partículas que se subdividen, se reparten en una fase dispersante. Fase dispersa. Y por aquí, donde se dispersa, es la fase dispersante. Dispersante puse arriba, ¿no? Fase dispersa. Y donde se dispersa es la fase dispersa. ¿Correcto? Entonces, esta fase dispersa, respecto a su tamaño, si respecto al tamaño de la fase dispersa, se puede clasificar como suspensión, tamaño de la fase dispersa, ¿no? Respecto al tamaño de la fase dispersa, se puede clasificar como suspensión, coloide y solución. Ujú. Muy bien. Entonces por aquí, respecto al tamaño de la fase dispersa, una suspensión presenta mayor tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que como el tamaño de la fase dispersa de la suspensión es grande relacionado con el coloide y la solución, estas partículas, vamos a generar por aquí una gráfica para recordar lo que sucede. Uy, perdón. Estas partículas, la fase dispersa al tener gran tamaño, van a moverse por acción a la gravedad. Si a la gravedad permite que estas partículas puedan sedimentarse, o sea, depositarse al fondo del recipiente. Entonces las partículas se mueven en función a la gravedad. En un coloide, en cambio, las partículas quedan repartidas, pero no de manera homogénea. Son medianas, digamos, que están en el punto medio. Y por aquí ellos presentan un movimiento en zigzag, sus partículas, un movimiento browniano que hace posible que dispersen la luz. Por eso que presentan efecto Tyndall. Y en una solución que es mezcla homogénea, ahí sí, las partículas se encuentran, la fase dispersa se encuentran dispersadas de manera uniforme y presentan un movimiento molecular, ¿no? ¿Se clasifican en función entonces al tamaño de la fase dispersa? Sí. Una solución acuosa
Es un sistema homogéneo, transparente, verdadero, ¿no, chicos? Homogéneo, pues, ¿no? Y transparente, translúcido, al ser acuoso. Las moléculas de los coloides, perdón, los componentes de los coloides de la pintura y la leche no sedimentan. Correcto. ¿Quiénes son los únicos que sedimentan? De estos tres chicos, lo acabo de mencionar, las suspensiones. Perfecto. Las suspensiones de las partículas del soluto. Eh, hay que hacer una corrección aquí. Soluto se menciona a la fase dispersa de la solución. Para una suspensión no se utiliza ese término. Se utiliza el término general que es la fase dispersa. ¿Ya? En las suspensiones, las partículas de la fase dispersa son visibles a simple vista, sí, como los jarabes, los jugos, se observan las fases a simple vista. En los coloides, que son microheterogéneos con la ayuda de un microscopio, y en la solución no se diferencia dónde se encuentra un componente y otro. Ni con la ayuda de un microscopio se pueden distinguir las fases. Por eso que es monofásica. Vamos a la pregunta 9. A ver, ¿cómo es la uno, chicos? Muy bien, ha quedado claro, ¿no? En una suspensión se puede distinguir las partículas que constituyen la fase dispersa cuando se deposita en el fondo del recipiente por acción de la gravedad. Ujú, verdadero. La 2, cuando se trata de una mezcla de gases, ya es homogénea. Toda mezcla de gases, por norma general, es homogénea. Así que por aquí tienen una distribución en forma uniforme. Verdadero. Los coloides y soluciones son homogéneas, dice. No, ¿verdad? Los coloides son microheterogéneas. Microheterogéneas. Suspensión heterogénea. Coloide microheterogénea. Solución homogénea. Sus solutos no precipitan, eso es correcto, pero los coloides son microheterogéneos. En una mezcla heterogénea, la fase dispersa se distribuye uniformemente. No, eso ocurre en una mezcla homogénea, ¿no? ¿Presenta una sola fase? No, por ser heterogénea presenta dos o más fases. Falso. Entonces aquí la clave sería uno y 2. La letra A. Vamos al problema número 10. La primera ya sabemos que es verdadero, hemos visto uno parecido, uno igualito. Y luego tenemos que recordar ejemplos clásicos. Humo, niebla, mayonesa, mantequilla, latón y bronce son coloides. ¿Verdadero o falso, chicos? Hasta mantequilla era verdadero, pero el latón y el bronce, ¿qué son?
El latón y el bronce son aleaciones, ¿sí o no? Y al ser aleaciones, toda aleación es una mezcla homogénea, o sea, es una solución. Falso. El tamaño de la fase dispersa de un coloide es mayor que el de la suspensión. ¿Mayor? No, ¿verdad? Lo vimos aquí. Suspensión mayor, coloide menor y solución menor aún. Así que aquí la clave es la letra D. Pregunta 11. Vamos ahora a ver el tema de sólidos y líquidos. Sólidos y líquidos, chiquilines. Por aquí tengo mm, un resumen acerca de este capítulo. Creo que está por aquí. Un cuadrito muy importante para resolver tus ejercicios teóricos. Vamos con un mapita primero. Esto va a quedar en su resumen. ¿Están viendo los resúmenes, chicos, de las clases o no? Muy bien, muy bien. Eso espero, no voy a estar enviando en mano, ¿eh? Ya, déjame unos segunditos para copiar. Por aquí. Vamos a copiar esto de aquí. Tú dime si se ve o no se ve. Vamos a abrir una nueva página aquí. Dime, ¿puedes ver el cuadrito de sólidos? Eso lo van a tener luego en el material del resumen, ¿ya? Solo que no he podido hacerlo porque mi laptop estaba averiada. No, ya se los enviaba así directo. Bien, a ver. Los sólidos se clasifican como cristalinos y como amorfos. ¿Sí? Los sólidos cristalinos se denominan así porque sus partículas tienen un orden regular en tres dimensiones. Los amorfos es porque hay un orden irregular. Aquí me faltó la I. Un orden irregular de sus partículas. ¿Correcto? Los cristalinos tienen una propiedad muy importante que es la anisotropía. Son anisotrópicos. O sea que si yo considero medir una propiedad mecánica o física en una dirección y en otra, van a tomar valores distintos.
En cambio, en un sistema amorfo no. Es por eso que son isotrópicos, presentan la propiedad de isotropía. Su punto de fusión de los cristalinos es definido. Por ejemplo, de la sal común que tenemos en casa, que es un sólido cristalino, cloruro de sodio, eh, su punto de fusión para que se vuelva líquido tiene una temperatura definida de 801 grados Celsius. En cambio, para un sólido amorfo como el vidrio, no tiene una temperatura de fusión dada, sino un rango de temperaturas en el cual se fusiona, un intervalo. Por eso aquí dice punto de fusión variable. Los sólidos cristalinos, chicos, ¿no? Vamos a poner orden irregular. Los sólidos cristalinos se clasifican como iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. ¿Quiénes? Los cristalinos. Sí, los cristalinos. Aquí voy a colocar una línea. Ejemplos de iónicos. El ejemplo clásico son todos los compuestos iónicos. El más común, el cloruro de sodio, que es el NaCl, ¿no? Los covalentes, el cuarzo, el diamante, también está aquí el grafito como ejemplo clásico, donde hay presencia de enlace covalente. En el iónico, enlace iónico. En el covalente, enlace covalente. En las moleculares se atraen mediante fuerzas intermoleculares de London, de dipolo-dipolo y de puente de hidrógeno. ¿Quiénes están? El hielo, también el hielo seco, el yodo. Vamos a poner hielo aparte, que es el agua sólida. Hielo seco es CO2 sólido. Y los metálicos, pues todos los metales que están en función a enlace metálico, ¿no? Oro, hierro, litio, plata, etcétera. Esos son los cristalinos. Como te dije, tienen orden regular sus partículas. Estas partículas pueden presentar un orden cúbico, tetragonal, monoclínico, ortorrómbico, romboédrico, hexagonal, triclínico y demás. Ese es el orden que presenta, cómo se distribuyen, ¿no? En el espacio. Los amorfos, ejemplos clásicos, a ver qué tenemos como ejemplos. El vidrio, la madera, el plástico, el caucho también está aquí presente. Sí, el caucho. Bueno, ya te hice tu resumenzazo. La primera debemos conocer directo que es verdadero. Cuando hablamos de densidad, la densidad de un sólido, sí, va a ser por lo general mayor a la de su líquido y mayor a la de su estado gaseoso. Esto se debe a que las partículas del sólido se encuentran juntitas. En cambio, en un líquido se encuentran cercanas, pero ya no juntas. Y en el estado gaseoso, ya las partículas se encuentran lejanas, ¿no? Entonces, como el sólido ocupa un volumen más pequeño, eh, su densidad es mayor, pues, ¿no? Para la misma masa, un volumen más pequeño, su densidad es mayor. En cambio, el gas ocupa un volumen más grande, entonces su densidad es menor. Masa entre volumen va a salir un valor pequeño. Listo. Los sólidos amorfos presentan ordenamiento de corto alcance. ¿Qué significa ordenamiento de corto alcance? Que tienen un orden irregular, pues. O sea, a largo alcance se observa que hay un desorden de sus partículas. Eso es verdadero. Los sólidos cristalinos presentan punto de fusión definido. ¿Cómo es la última, chico? ¿Verdadero o falso? Verdadero. La clave es la letra A. Y te traje por aquí un cuadrito también, ¿ah? Chicos, aquí he venido preparado
con un poquito de sueño, pero prepara. A ver, no tenemos que recuperar sí o sí. Menos mal, mañana no trabajo, estoy de baja. Así que no pasa nada por un día. Además, estoy recordando mis amanecidas que me daba cuando estaba en la academia, ¿no? A las 8 de la mañana. Ya se viene, por cierto, las maratones de Sabia, sus reales amanecidas, que son interesantes, ¿no? Problemas muy, muy, muy interesantes ahí. Claro, las reales fijas. A ver, ya está. ¿Qué dice por aquí? ¿Se observa? Tenemos respecto a los cuatro tipos de sólidos cristalinos. Mira, las partículas que conforman a un sólido iónico son el catión y el anión. En los covalentes, átomos neutros. ¿Cómo se enlazan los cationes y aniones? Por enlace iónico. Los átomos neutros, por enlace covalente. Un sólido molecular está constituido de moléculas. ¿Cómo se atraen las moléculas? Por fuerzas intermoleculares. Fuente hidrógeno, dipolo, dono. El metálico, sus cationes metálicos están rodeados por un mar de electrones. Hay presencia de enlace metálico entre ellos. Ahí tienes los ejemplos. Aquí por ahí sí, en vez de helio era hielo, XD, la velocidad, hielo. El corrector tiene la culpa. Y por aquí, respecto a sus propiedades físicas, que esto es lo importante para resolver el siguiente ejercicio, es que los únicos sólidos que conducen la corriente eléctrica son los metálicos. De ahí todos son malos, mira, malos conductores. Ojo que hay una excepción para el covalente, el grafito sí conduce, solo él. Y otra cosita, que si bien es cierto los compuestos iónicos son malos conductores, cuando se funden, o sea, pasan a estado líquido, o cuando se disuelven en agua, ahí recién conducen la corriente eléctrica, pero sólidos no. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a comenzar con ello. Dice por aquí. Buenos conductores de corriente eléctrica, de frente te vas al metálico. Ah, muy bien. El amorfo, los que no tienen punto de fusión y obviamente ebullición tampoco definidos, es el amorfo, ¿no? El cristalino sí. Luego te dice quién tiene alta dureza y quién tiene un punto de fusión elevado y son frágiles. La clave está en frágil, iónico o covalente. Respecto a la fragilidad, los que son muy frágiles son los iónicos. Por ejemplo, la sal que tienes en casa, tú lo presionas, se vuelven partículas más pequeñas, ¿no? No le generas una presión con los deditos. Son frágiles, covalentes, frágiles y de alta dureza. Entonces, por aquí
frágiles y de alto punto de fusión. Ahí está. Entonces aquí es la letra A. Y los que tienen alta dureza son los covalentes, los iónicos también, pero eso queda ya para el covalente, al no ser frágil, ¿no? Elevadísima dureza, dice, ¿no? Y la B. D, A, B, C, C. ¿Ya ves? Tu cuadro es poderoso, ¿ya? Ahí tienes el resumen. Listo. Y ahora vamos a los líquidos. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿ah? Yo pensé que eran ya las 2. Como si 11 recién. A ver, te pide determinar la alternativa correcta. ¿De qué me habla aquí? Vamos a recordar un poquito el tema de líquidos, pues sí o no. Si no, no hay chiste, pues chicos. Si lo hago por aquí y no lo entienden, no hay chiste. Vamos a ver su resumen de líquidos. A ver, a ver, a ver. En la noche más suena. Voy a ir a presentarme, ir a viajar a Perú y presentarme para con cierto talento. Sí la hago, ¿eh? Listo, chicos. Ahí está, a ver. Profesor, ¿no? Bueno, vamos. Los líquidos, chicos. A ver qué dice respecto a sus propiedades generales. Sus partículas vibran, pero también se desplazan, resbalan. O sea que fluyen, se derraman y adoptan la forma de la parte del recipiente que lo contiene. Y eso es respecto a los líquidos. O sea, su forma no es definida porque depende, ¿no? Depende del recipiente que lo contiene. Vamos a poner por aquí, vamos a subrayar. Vibran y deslizan. Por aquí fluyen, fluidos, forma no definida, pero sí el volumen, porque es incompresible. Como bien dice ahí, ¿no? Fluidos incompresibles. Sus propiedades, tensión superficial. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Eso se da en la superficie. Forma una película delgada de alta tensión y eso permite que algunos insectos puedan desplazarse o caminar encima del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo disminuye la tensión superficial? Con sustancias tensoactivas, como jabones y detergentes. ¿Cómo aumenta? Con sustancias iónicas, por ejemplo, añadiendo sales. Depende inversamente de la temperatura.
y directamente las fuerzas intermoleculares. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Vamos a ponerlo por aquí. Cuando la temperatura aumenta, siempre ocurre lo siguiente, chicos. Los líquidos, tú sabes que hay fuerzas de atracción y repulsión y están en equilibrio, ¿no? Hablemos de las fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción que pueden ser London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno, al aumentar la temperatura, la energía de esta fuerza intermolecular disminuye hasta romperse, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando se aumenta la temperatura. Eso quiere decir que tú siempre tienes que recordar que al aumentar la temperatura, la intensidad de las fuerzas intermoleculares que unen sus partículas, sus moléculas, disminuye. Siempre va a haber una relación inversa con las fuerzas intermoleculares. Y si las fuerzas intermoleculares disminuyen, ¿qué va a ocurrir? Pues disminuye la tensión superficial. Porque al haber una menor atracción entre sus partículas, la tensión disminuye, pues obviamente, entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que te dice que depende inversamente de la temperatura. Mayor temperatura, menor tensión. Inversa. Directamente de las fuerzas intermoleculares, claro. Menor fuerza, menor tensión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí vamos bien? Vamos, ¿qué más dice? Viscosidad. Respecto a la viscosidad, es la resistencia a fluir que tiene un líquido. Resistencia que ofrece una capa fina de fluido, líquido, que otra capa adyacente fluya o deslice sobre ella, ¿no? Es también inversamente proporcional a la temperatura y directamente a las fuerzas intermoleculares. Listo. Muy bien. Entonces, por aquí vamos a colocar, como es inversamente a la temperatura y directa a las fuerzas intermoleculares, si la temperatura aumenta, pues la viscosidad también disminuye. ¿Mm? ¿Qué más? La temperatura de ebullición. Vamos al final con presión de vapor. Es la temperatura a la cual hierve un líquido y dice cuando su presión de vapor es igual a la presión externa que actúa sobre su superficie libre. ¿Y qué es la presión de vapor o tensión de vapor? Es la máxima presión que ofrece el vapor de un líquido a cierta temperatura, en el instante que se alcance el equilibrio dinámico entre la evaporación y la condensación, o sea, el equilibrio líquido-gaseoso. De la temperatura, depende de la temperatura y no de la cantidad de líquido. Es una propiedad intensiva la presión de vapor. Y es inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Ojo, él es inversamente a las fuerzas. ¿Qué es la presión de vapor? Te lo grafico, ¿ya? Para que tengas por aquí un buen recuerdo de lo que es presión de vapor. Tienes un líquido. Tú sabes que en un líquido sus partículas están por aquí, están unidas entre sí a grandes, bueno, a cortas distancias, tracción entre ellas, pero cuando la temperatura aumenta, tú sabes que se van rompiendo las fuerzas intermoleculares, como ya hemos comentado. Cuando se rompen las fuerzas intermoleculares es cuando una partícula líquida se va a convertir a una partícula gaseosa, o sea, se vaporiza, se rompe otra y sale otra en forma gaseosa.
A medida que tú vas aumentando la temperatura, entonces va a haber más moléculas gaseosas. Y a medida que hay más moléculas gaseosas, estos gases, estas moléculas gaseosas, van a generar mayor presión aquí. Al haber más moléculas gaseosas, hay mayor presión de vapor. Y como la presión de vapor es directamente proporcional a la temperatura, entonces va a ser inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Que a mayor temperatura se rompen las fuerzas intermoleculares porque su energía, su intensidad disminuye. Y al disminuir su intensidad se genera más vapor y la presión es mayor. Entonces aquí podemos colocar mayor presión de vapor, inversamente proporcional a la fuerza intermolecular y directa a la temperatura. Y con temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición está relacionada de manera inversa a las fuerzas intermoleculares. A la medida que hay menor fuerza intermolecular, menor intensidad de las fuerzas intermoleculares, va a haber una menor temperatura de ebullición, ¿no? Vamos a ponerlo aquí mejor. De manera directa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay menos intensidad en sus fuerzas de las partículas, más fácil se convierte en vapor. En cambio, si hay una mayor intensidad, es más difícil convertirse en vapor. Muy bien. Vamos a ver aquí entonces en la A dice, los que presentan intensas fuerzas moleculares presentan alta tensión superficial y baja viscosidad. Los que presentan intensas fuerzas intermoleculares. Si la fuerza intermolecular es intensa, la tensión superficial es alta, pero la viscosidad también debe ser alta. Están de manera directa. Si es menor, menor, menor. Y si es mayor, mayor, mayor. No es correcta. Cuando se incrementa la temperatura, su presión, ¡ey! Aquí es E, ejeje, aquí es D y aquí es E, ¿no? Cuando se incrementa la temperatura, su presión de vapor disminuye, dice. Falso, ¿no? Y su viscosidad aumenta. No. Ni aumenta la viscosidad ni disminuye la presión de vapor. Eso es recontra falso. Siguiente. Líquidos que presentan alta presión de vapor es porque presentan altas fuerzas intermoleculares. Falso, ¿no? Debe decir bajas, que son inversas. Al incrementar la temperatura del agua, se incrementa su presión de vapor, porque sus fuerzas intermoleculares disminuyen. Esa es, pues chicos. Entonces, la letra D es la clave. Luego te dice, el éter, que es una molécula polar que presenta fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo y London, al ser polar, presenta mayor punto de ebullición que el alcohol etílico. El alcohol etílico también es polar, pero tiene OH. Entonces tú tienes que acordarte de tu H-FON, de tu H-FON. Ujú.
Tienes que acordarte de tu achifón. Cuando tienes moléculas donde hay enlace hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno, es porque las moléculas se atraen mediante puente hidrógeno. Es pH. En este caso hay OH, hidrógeno-oxígeno. Y como en toda molécula también hay dos. Entonces tú comparas la fuerza más intensa, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Tienes que acordarte de lo siguiente, ojo, puente hidrógeno es más intenso que dipolo-dipolo y este más intenso que el otro. Como la fuerza más intensa lo tiene el alcohol etílico, al tener una fuerza más intensa, su temperatura de ebullición es mayor. Entonces acá el éter tiene menor punto de ebullición, porque pH es mayor que dipolo-dipolo. ¿Sí? Listo. Problema 14. Vamos a ver por aquí. ¿Cuál sería la clave de este ejercicio? A ver, comparemos. Para eso tenemos que graficar un poquito. Tenemos el éter dimetílico. Un momentito, chicos, voy a traerme un vasito con agua. Muy bien, continuamos. Por aquí, el éter dimetílico. Vamos a graficarlo nuevamente. Mira, es un oxígeno que está unido a dos carbonos, donde cada carbono está unido a tres hidrógenos. El átomo central de esta molécula es el oxígeno. El oxígeno, ahí, como está formando dos enlaces simples, y él tiene 6 electrones de valencia, tiene dos pares libres de electrones. Es por eso que como el átomo central tiene pares libres de electrones, se trata de una molécula polar. ¿Sí? Profe, ¿y cuándo va a ser apolar? Va a ser apolar cuando el átomo central está unido a iguales, átomos iguales, por ejemplo, este de aquí, mira, el carbono está unido a cuatro átomos iguales y no tiene electrones libres. Cuando cumple esas dos condiciones, la molécula es apolar. Aquí también, mira, el átomo está unido a dos iguales y no tiene electrones libres. Por eso que también sería una molécula polar. ¿De acuerdo? Entonces, al ser polar, ¿qué presenta? Toda molécula polar presenta dipolo-dipolo y fuerzas de London. El agua también es polar, mira. Su estructura del agua es así. Igual el oxígeno tiene aquí cuatro electrones libres, dos pares libres de electrones. Se trata de una molécula polar, pero tú dirás, no, profe, entonces también tiene dipolo, dipolo y London. Sí, pero su dipolo, dipolo es especial. ¿Quién es este dipolo, dipolo especial? El puente hidrógeno. ¿Y por qué el puente hidrógeno hay, profesor? Ya lo hemos mencionado. Porque la molécula tiene un enlace oxígeno-hidrógeno. Cuando en la molécula observas un enlace hidrógeno-oxígeno, es porque presenta puente de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se generan los puentes de hidrógeno? Quiero que observes lo siguiente.
Los puentes de hidrógeno se generan aquí. En el par de electrones de ese oxígeno que está unido al hidrógeno, con otro hidrógeno de otra agüita. Por aquí imagínate que hay otra agüita, otra molécula de agua, entonces ahí se forma un puente de hidrógeno. Ahí su par de electrones libres de este oxígeno con el hidrógeno de otra agüita. Imagínate que hay otra agüita por aquí. Se forma dos puentes de hidrógeno hasta el momento. ¿Dónde se forma otro puente de hidrógeno? Desde el hidrógeno que está unido al oxígeno con otra agüita, con el oxígeno o con el par de electrones del oxígeno de otra agüita. ¿Ok? Este hidrógeno que está unido al oxígeno también forma otro puente de hidrógeno con el par de electrones del oxígeno de otra agüita. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta de manera directa cuántos puentes de hidrógeno puede formar? Pues ubicas los enlaces OH y por aquí vas a contar el par de electrones libres que tiene el oxígeno, que son dos, ¿no? Y los hidrógenos que están unidos al oxígeno, que serían 2 más 2, 4. O sea, que hay un puente de hidrógeno, un puente de hidrógeno, un puente de hidrógeno y un puente de hidrógeno. 4 puentes de hidrógeno. A ver, ¿quién me dice entonces cuántos puentes de hidrógeno puede formar la molécula de glicerina que ahora estoy graficando? ¿Quién me dice cuántos puentes de hidrógeno puede formar la glicerina que ahora estoy graficando? Pues tienes que contar el par de electrones del oxígeno, uno, 2, 3, 4, 5, 6, y los hidrógenos que están unidos al oxígeno, 7, 8, 9. Entonces esa molécula polar también, ya que tiene OHs, puede formar 9 puentes de hidrógeno. Ujú. Profe, ¿y los hidrógenos de los carbonos no? Porque no están unidos a oxígeno. Tienen que estar unidos a flúor, a oxígeno o a nitrógeno. Muy bien. Entonces, ahora, ¿se entendió eso, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú comparas sus fuerzas, el que tiene más puente de hidrógenos tiene mayor intensidad de fuerzas, el que tiene menos puente de hidrógeno. Y como él no tiene puente de hidrógenos, pues tiene menor intensidad sus fuerzas. Entonces yo puedo comparar sus propiedades físicas. Por ejemplo, ¿quién tiene alta viscosidad? El que es más viscoso y el que va a presentar alta temperatura de ebullición es la glicerina. La glicerina lo hemos utilizado en la etapa de COVID, que es el gel en alcohol en gel, ¿no? Ahí está presente la glicerina, es alta viscosidad. Entonces aquí es la letra A, presentar mayor intensidad de fuerzas intermoleculares. Luego dice alta tensión superficial, pero obviamente es menos viscoso que el primero. ¿Quién tiene alta tensión superficial? El que está segundo puesto, el agua. Ujú. Y el que tiene baja viscosidad también, pero tiene alta presión de vapor, es porque sus fuerzas son menos intensas. Acuérdate aquí, ¿ah? Sus fuerzas son menos intensas, la presión de vapor es alta. Entonces, como él tiene menos fuerzas intensas, su presión de vapor es alta, y acá sería la C, el dimetílico. Por eso la clave es la letra C. Vamos al problema 15.
Bonito problema el 14, ¿no? El problema 15, chicos, ¿cómo se resuelve? Mira qué te dice aquí, que una mol de ácido sulfúrico es igual a 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Profesor, ¿qué es eso? Eso solamente es el valor del parámetro. El valor del parámetro, 2 entre uno, 2. Porque el parámetro es equivalentes por mol. Tienes que acordarte eso, mira. Profe, ¿para qué sirve el parámetro? Por si acasito tú tienes molaridad, puedes hallar normalidad. ¿De acuerdo? Por si acasito, pues, ¿no? Mira que en este caso no te piden normalidad, me parece. A ver. En determinada solución está contenida, dice, una masa de 0,196 gramos de ácido sulfúrico en un volumen total de 4 litros. Y te pide determinar la concentración molar. ¿Cómo se determina la concentración molar? Dividiendo las moles entre el volumen. Calculemos las moles del soluto entonces. El soluto es el ácido sulfúrico y su masa es 0,196 y su masa molar es, ¿cuánto es su masa molar? Calcúlalo, ver. Masa molar del H2SO4. ¿Cuánto te sale? Es un clásico, ¿no, chicos? 98. ¿Verdad que sí? Gramos por mol. Se van los gramos. Te quedan las moles. ¿Cuántas moles te quedan? 196 entre 98 es 2. Pero como aquí hay tres decimales, te va a quedar 0,02. Esas son las moles. Ahora, este 0,02 moles son las moles de soluto y dividido entre el volumen de solución, que es 4 litros, tengo mi molaridad. ¿Cuánto sale? Mitad, mitad, 0,01 entre 2, te va a quedar aquí 0,005 mol. Que esto corresponde en notación científica, como hay cuatro decimales, 5 por 10 a la menos 4. Perdón, mol por litro, ¿no? Está olvidando del litro. Y mol por litro es lo mismo que molar, ¿eh? Con la M mayúscula. Así que la clave es la letra B. ¿Es correcto, chicos? Problema resuelto. O sea, el dato de parámetro de carga, mol y equivalentes no lo necesitamos para este caso, pero por si te pide normalidad lo puedes usar. Multiplicas ese valor de molaridad por 2 y te sale la normalidad o concentración normal, que es lo mismo. Pregunta 16. Las células humanas tienen dos espacios, el intracelular y el extracelular. El extracelular contiene 142 miliequivalentes gramos por litro de ion sodio. ¿En cuántos mililitros de esta solución salina fisiológica, 0,9 molar, se encuentran contenidos estos miliequivalentes? A ver, interesante problema, chicos. Está relacionado con el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio es una sal. Como se trata de una sal, como se trata de una sal, ¿cómo se calcula su parámetro de carga de dicha sal? Pues con el catión, que es el sodio.
¿Cuál es la carga del sodio, chicos? La carga del sodio es más uno, ¿sí o no? Como hay un sodio, más uno. Entonces, por aquí su parámetro de carga es uno. Un equivalente por mol. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo por aquí de dato 1000 equivalentes por litro, te están dando su normalidad. Ujú, te están dando su normalidad. Pero te dicen en cuántos mililitros de esta solución salina fisiológica se encuentran contenidos estos 1000 equivalentes, ¿no? Bueno, para ello, si nosotros partimos desde que hay 142 miliequivalentes, 142 miliequivalentes, como su parámetro es uno, eso significa que una mol es un equivalente. O sea, esto corresponde a 142 mol de esa sal. Si tengo estas moles, ¿cómo puedo hallar su volumen? Pues con la ayuda de la molaridad. Tú sabes que la molaridad son moles de soluto entre volumen de solución. Si yo quiero el volumen, tengo que dividir las moles, que son 142, entre la molaridad, que es 0,9. Y molaridad, tú sabes que es mol por litro. ¿Se entiende, no? Este pasa arriba, este pasa abajo. Por aquí se van las moles, te queda litros. 142 entre 0,9, ¿cuánto es? Ujú. ¿No sale 157,7777? O sea, aproximado 158 litros. Y esa sería la clave, pues, chicos. ¿Se entendió o no? Como tú tienes los 1000 equivalentes, tu parámetro es uno, es lo mismo sus moles. Profe, y si el parámetro es 2, pues significa que una mol son 2000 equivalentes. Entonces, si tiene 142 miliequivalentes, su mole sería la mitad, 71. Tú puedes realizarlo para cualquier parámetro. Para este caso es uno, ¿no? Listo. Nos vamos al problema 17. Y en el problema 17 tenemos, dice, la solubilidad es una cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Se tiene una muestra equimolar de cloruro de sodio y de cloruro de potasio. Una muestra equimolar es que hay la misma cantidad de moles, tanto de soluto y de solvente. A ver, primero el cloruro de sodio, NaCl. Cuando se mezcla con el agua, se van a encontrar en la misma cantidad de moles, N y N. Esa es una mezcla equimolar. Y por aquí, como se tiene esa mezcla equimolar y son 400 gramos, yo puedo hallar las moles. Yo puedo hallar las moles. ¿Cómo? Lo voy a hallar de la siguiente manera. Si la masa suma 400, significa que la masa del cloruro de sodio y del agua suman 400. ¿Cómo se calcula la masa de cloruro de sodio? Pues multiplicando 58,4
por ese número de moles. ¿Cómo se calcula la masa del agua? Multiplicando su masa molar, que es 18, por ese número de moles. Que masa entre masa por moles, masa molar por moles, sale masa. ¿Cuánto salen moles aquí, chiquirines? ¿Cuánto te salen las moles? Sería 58,4 más 18, 76,4. Si yo divido esto entre 76,4, te sale 5,2. Voy a ponerle 5,2 moles aproximadamente. Ok, muy bien. Si tú ya tienes las moles, puedes conocer la masa de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cuánto sería la masa de cloruro de sodio? 58,4 por ese valor. Entonces multiplico por 58,4 y me sale 305,7. Multiplico ese valor por 18 y me sale 94,2. O para ser exactos, aquí le ponemos como es 75,8. Eso te sale en masas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, lo mismo puedes hacer para el cloruro de potasio. Tienes una solución, que es para el cloruro de sodio, ¿eh? Tienes una solución de cloruro de potasio. Vamos a ponerlo por aquí. Prácticamente es lo mismo. Solamente cambia su masa molar, ya que es el cloruro de potasio. Van a cambiar las masas, ¿no? Cambiamos aquí. ¿Cuánto sería su masa molar de cloruro de potasio? 74,6. 74,6 más 18, 92,6. Si yo divido 92, el 400 entre 92,6 sale 4,3. Listo. De aquí obtengo las masas. 74,6 por 4,3, 322,2. Y si lo multiplico por 18, 77,8. Esto está en gramos. Muy bien. Una vez hecho esto, te hice la primera proposición. La temperatura a 50 grados Celsius, aquí, la solubilidad de KCl es mayor que la de NaCl. Simplemente viendo la tabla. En 50 grados Celsius, la solución de la mezcla salina es saturada. No, porque para que sea saturada debe haber esa cantidad de cloruro de sodio y no hay esa cantidad. Ujú. Así que eso es falso. Y con eso ya tendríamos la clave, ¿no? Cuando se enfría la solución a 0 grados Celsius, mira, lo voy a hacer para cuando tengamos 100 gramos de agua. Si tú enfrías de 50 a 0, la diferencia es lo que cristaliza, lo que precipita. Y lo que precipita es 1,5 aquí, ¿no? Igualito por aquí. Lo que precipita de KCl, ¿cuánto es? 42,9 menos 28, 14,9, ¿no? 14,9.
Listo. Pero eso es para cada 100 gramos de agua. Aunque hay otras cantidades, pues va a salir otro valor. Pero simplemente no hace falta resolverlo porque ya ahí tendríamos la clave correcta con las dos primeras proposiciones, ¿no? No son cálculos ya con decimales. Y para ahorrarnos el tiempo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Chicos, del 18, 19 y 20 es cinética química, tema importante también en este curso. Importantísimo. Tenemos una reacción chévere, por aquí dice A2 más 2B te da 2C. Listo. Uno de los objetivos de la cinética química es la obtención de una ecuación que puede ser utilizada para establecer la dependencia de la velocidad respecto a las concentraciones de los reactantes. Esta ecuación determinada experimentalmente se denomina ecuación de la velocidad de la ley de la velocidad. La reacción A2,2B2C se produce en una sola etapa. ¿Qué quiere decir que se produce en una sola etapa, chicos? Eso es importantísimo, que la reacción es sencilla o compleja. Eso significa que la reacción es sencilla, ¿ya? Y si la reacción es sencilla, ¿qué se cumple? Se cumple que el orden de la reacción es igual a su molecularidad respecto a cada reactante. ¿Cómo se halla la molecularidad? La suma de coeficientes de los reactantes. Uno para A2, 2 para B, y eso sale 3. O sea, lo ponemos de otro colorcito para que se vea mejor. Como tú tienes la ecuación, tienes los coeficientes de los reactantes, solo de los reactantes, sería uno más 2, 3. Y si tú por aquí hayas la velocidad de reacción, que según es la ley de acción de masas, denominada ley de velocidad, la velocidad de reacción se calcula comenzando con la K, que es la constante específica de velocidad, la concentración de A2, ujú, multiplicado por la concentración de B, o sea, la concentración de los reactantes. Para eso los reactantes tengo que asumir aquí que son gaseosos o acuosos. Y como se trata de una reacción sencilla, el orden, que es el exponente de cada uno de estos reactantes, es lo mismo que sus coeficientes. Es por eso que el orden de la reacción aquí, el orden de la reacción, también es 3 porque tiene los mismos valores que sus coeficientes. Eso es lo que se cumple en una reacción sencilla. La molecularidad y el orden son iguales. El orden es 4, falso. La ley de velocidad aquí va un 2, falso, es un 1. El orden de la reacción con respecto a 2 es 2, no, es 1, ¿no? Es una reacción sencilla. Esa es la clave. ¿No? Ahí está, ¿vale? La velocidad de reacción disminuye si agregamos un catalizador. Si agregas un catalizador, aumenta su velocidad. ¿Está claro, chicos? Pregunta 18 resuelta. Y nos vamos a la pregunta 19. Tenemos la reacción, dice. Dice por aquí 2A más B, perdón, más 3B. Coeficiente vamos a colocarlo de otro color. Y por aquí C. 2, 3 y 1. El orden de una reacción química indica cómo la velocidad de reacción depende de las concentraciones de los reactivos. Se debe determinar experimentalmente y ayuda a entender el mecanismo de reacción. Al respecto, la reacción 2A más 3BC, mira qué te dice,
es de primer orden respecto a A y respecto a B. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, yo puedo calcular aquí la molecularidad, que sabemos que es la suma de coeficientes de los reactantes, 2 más 3, 5. También puedo calcular el orden de la reacción, pero para ello tengo que calcular la velocidad de reacción. Es K por la concentración de A y la concentración de B. ¿Elevado a qué? Bueno, ahí te lo estoy informando, lo he subrayado. Te dice que es de primer orden respecto a A y respecto a B. Eso significa que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Primer orden en A y primer orden en B. ¿Eso qué quiere decir? Que el orden de la reacción es 1 más 1 y eso es 2. Mira, aquí la molecularidad y el orden no toman el mismo valor. O sea, son valores diferentes, ¿ah? Según lo que dice el ejercicio. No va 2, no va 3. Como son valores diferentes, entonces se trata de una reacción compleja. Esta es una reacción compleja, chicos. Ya no es sencilla. ¿Se entiende, no? Porque es compleja. Entonces dice, cuando las concentraciones iniciales de A y B son los valores que nos dan, la rapidez es 9,6 por 10 a la menos 4. Siempre que sean diferentes va a ser compleja, efectivamente. Calcule la velocidad de reacción cuando las concentraciones de ambos reactantes son, ok. Con los primeros datos, con los primeros datos, vas a hacer lo siguiente. Vas a calcular el K. ¿Por qué? Porque te dan la velocidad de reacción que es 9,6 por 10 a la menos 4. Voy a reemplazar aquí. Ya voy a reemplazar vamos a ponerle aquí ecuación 1. Ecuación 1 en romano. Entonces vamos a poner aquí en 1, la velocidad de reacción es 9,6 por 10 a la menos 4. Esto es igual acá, como que es la incógnita, lo colocamos de otro colorcito. La concentración de A elevado a la 1 es 1,6 por 10 a la menos 2. Pone por aquí 1,6 por 10 a la menos 2. Y la concentración de B elevado a la 1 es 2,4 por 10 a la menos 3. 2,4 por 10 a la menos 3. Bien, tú puedes dividir 9,6 entre 1,6 y esto sale 6, ¿verdad? 6 entre 2,4 es 2,5. Y por aquí te quedaría 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 2 es 10 a la menos 2. Entre 10 a la menos 3 es 10 a la 1. Y te va a quedar 10,5 por 10 a la 1. Y eso es 25. Y eso sale 25. Entonces acá vale 25. Luego vas a hacer lo mismo, vas a reemplazar en 1, pero ahora vas a hallar la velocidad de reacción, que es lo que te pide. La velocidad de reacción, sabemos que el K vale 25, pero ahora te pide con las concentraciones de A y B que sean 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 de A, 2 por 10 a la menos 3 para B. 25 por 2, 50 por 2, 100. Y te queda 100 aquí, y 100 es 10 al cuadrado. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 6. Y 10 al cuadrado por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 4. Ese sería el valor de la velocidad de reacción. 10 a la menos 4. ¿Y cuál es la unidad siempre de la velocidad de reacción? Molaridad por segundo.
Ahí está. Entonces la clave es la letra E. Así se resuelve, chicos, reemplazando. Nos vamos a la pregunta última, pero se acabó la clase. Vamos a hacerlo. Al respecto, determine, dice, el orden parcial en la expresión de la velocidad de reacción. Perfecto, facilito. ¿Cómo te das cuenta si es una reacción compleja o sencilla? Aquí hay dos etapas, una etapa que es la rápida y una etapa que es lenta. Cuando una reacción se da en dos o más etapas, se trata de una reacción compleja. Y cuando yo quiero hacer la velocidad de reacción de una reacción compleja, su velocidad de reacción depende de la etapa lenta. Acuérdate, ¿eh? O sea, coloco K, coloco la concentración de los reactantes que está en la lenta, que es N2BR2, NOBR2, y que es NO, y coloco sus coeficientes como orden de la etapa lenta. Como ahí es uno y uno y es uno y uno. Entonces dice, al respecto, determine el orden parcial de NO y de BR2 en la expresión de la ley de velocidad. Como esta es la ley de velocidad, como esa es la ley de velocidad, perdón, aquí es corchete, ¿no? Que es concentración, corchete, corchete. El NO, su orden es uno. Para NO, su orden de NO es igual a uno. Y luego te pide el orden de BR, pero BR2 no aparece. No aparece ahí, por lo tanto es cero. Es cero. Claro, así que no hay clave aquí. A ver, vamos a ver si está bien balanceado. Está correctamente balanceado, es uno y uno. Y como no aparece BR2, es cero. Sí, así que por ello sería uno y cero, pone aquí cero. Clave es nada. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar en la recuperación. Bye bye, nos vemos.